Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo quiero contaros una historia bastante curiosa, mientras, pues vamos viendo algunas monedas de nuestra vecina Portugal. Esta historia comienza pues allá por 1640. En 1640, recordemos que en Portugal reinaba nuestro Felipe IV, de la Casa de Austria. Pero en este año Portugal se rebela contra la corona española y pasa a ser de nuevo un reino independiente. El que fuera João IV, duque de la Casa de Bragança, jugó un papel fundamental en esta rebelión y finalmente es coronado rey, comenzando así la cuarta dinastía de Portugal, que es la dinastía de los Bragança. Esta dinastía comenzaría con el pie izquierdo, como quien dice, porque durante el reinado de este primer rey, de don João IV, parece ser que le dio una patada a un fraile franciscano porque este fraile le había implorado, le había pedido una limosna y le había tocado. El fraile, en ese momento, digamos que le echó una maldición y le conjuró que ningún primogénito varón de los Bragança llegaría a ver jamás el trono. Y llamémoslo casualidad o llamémoslo destino o quien crea en este tipo de maldiciones, pues realmente así ha sido, porque si repasamos un poco la historia, podemos ver que el primogénito de don João IV muere en 1653, con 19 años, con lo cual la corona recae en su hermano, que sería Alfonso VI, desde 1656 a 1683. Alfonso VI muere sin hijos varones, así que la corona pasa a su hermano don Pedro II, que reinaría pues hasta 1706. A mitad de reinado de Pedro II muere su primogénito, don João, con semanas de vida. Así que es su siguiente hijo, don João V, el que pasaría a ser el rey de Portugal pues desde 1706 hasta que muere en 1750. Lo curioso es que don João V en 1712 también tiene a su primer hijo, al que llamaron Pedro, que murió también 2 años después, dejando la corona en manos de su segundo hijo, que sería José I. José I reinó hasta 1777. José I no tuvo hijos varones, solo tuvo 4 hijas, siendo la mayor la que heredó el trono cuando éste murió, que fue María I de Portugal, la primera reina de Portugal. Recordemos que en la supuesta maldición lo que el fraile decía es que ningún primogénito varón reinaría, y en este caso es María I la primera hija primogénita que va a reinar después de esta maldición. Pero pues no es un varón, era una mujer. María I de Portugal tuvo un primer hijo llamado José de Bragança, pero también murió. Así que su sucesión pues correría a cargo de João, el que primero sería regente durante los últimos años de reinado de María I y después se convertiría en João VI de Portugal. Una vez más, el primogénito muere antes de poder subir al trono. João VI reina durante 10 años y, una vez más, en 1801, su hijo primogénito muere teniendo 6 años de edad. Así que la sucesión de la corona pasa a don Pedro, el que sería Pedro IV de Portugal y Pedro I de Brasil. Una vez más, el primogénito de Pedro IV muere también en 1820 y deja la corona portuguesa en manos de su hermana María, la que sería María II de Portugal.
y la corona brasileña pues para su hermano Pedro II, emperador de Brasil. Durante el reinado de María II, bueno, pues ahí hay, como ya os comenté en algún vídeo, hay un poco de lío porque primero reina ella, luego reina su tío, don Miguel I, y luego vuelve otra vez a reinar ella. Ahí pues Portugal entra en una guerra civil y finalmente, cuando muere María II, su primogénito, Pedro V, accede al trono. Así que es el primer Braganza primogénito que accede al trono. Pero muere con 24 años de edad, en 1861. Así que tiene que sustituirlo su hermano pequeño, don Luis I, que sería el siguiente pues, en la línea de sucesión, porque Pedro V no tenía hijos, todavía era joven. Don Luis I es rey hasta 1889 y bueno, pues cuando muere la corona pasa a manos de su hijo Carlos I, que también es primogénito, pero volvemos a lo mismo. En 1908 a Carlos I lo asesinan. Y no solo asesinan a Carlos I, sino que también asesinan al hijo primogénito de Carlos I, don Luis Felipe. Así que accede a la corona de Portugal su segundo hijo, don Manuel II. Este, como ya sabréis, fue el último rey de Portugal. Así que si exceptuamos los reinados de Pedro V, que murió jovencísimo, y de Carlos I, que murió asesinado, resulta que durante unos 270 años ningún primogénito de la dinastía Braganza llegó a reinar. Bueno, yo no sé si estas maldiciones no son más que leyendas, ¿no? Pero es bastante curioso. Así que a partir de esto, bueno, yo supongo que se fue creando una leyenda negra acerca de los primogénitos de los reyes de la dinastía Braganza. También es verdad que en aquella época era muy normal que los niños muriesen porque de cualquier cosa morían. Morían a las pocas semanas de vida, morían a los pocos años de vida por alguna enfermedad, en fin. Entonces, igual no es de extrañar. Pero bueno, es una historia bastante curiosa, a mí me apetecía contárosla y espero que os haya gustado este repaso a todos los reyes y reinas de la cuarta dinastía portuguesa. Y bueno, y mientras tanto hemos disfrutado de sus monedas, algunas de mi propia colección, otras pues no las tengo. Y nada más, en este caso pues espero que os haya gustado la historia y si ha sido así pues ya sabéis, dadle un like, comentadme qué os ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.